bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 céntimos, a ti no supone nada, para mí es un gran favor y disfrutarás de vídeos exclusivos. Y vamos con el Bubble Goth, que hay muchísima gente que no ha oído hablar de este subestilo, básicamente porque surgió hace poco y tengo que decir que es más bien un subestilo que les gusta a los góticos que acaban de empezar, que no están como muy metidos en la escena y tampoco están muy familiarizados con la música gótica, así que les suele gustar este tipo de subestilo. Este subestilo surgió por la cantante Kelly Coy, que es una cantante de pop, que sí es verdad que se hizo más famosa porque sacó una canción que es Love is Dead, que era una canción bastante oscura. Entonces muchísima gente empezó a llamarla a ella gótica. Es cierto que ella tiene como un estilo que sería como mezcla de dos subestilos. Entonces, claro, al mezclar los dos subestilos, al ver tantos góticos jóvenes que se sentían reflejados en esta chica, pues surgió este subestilo que es el nombre a ella. Sus seguidores se llaman Mom Children y tienen 3 puntos. 3 puntos que es como el emblema de esta cantante, que significa amor, integridad y lealtad. Ella viste con elementos muy claros, sobre todo blanco y azul y tonos pastel, obviamente mezclado con el negro, pero ella siempre lleva un peluche y el peluche va con estética cibergoth, en plan las máscaras, el peinado, algunas hebillas, algunos cinturones, es del estilo que ella lleva. Entonces se considera por eso que su estilo es como una mezcla del cibergoth con el pastel goth, pero ambos mezclados. Tengo que decir que si os fijáis en el cibergoth, que no se deja de ser una variante de ciberpunk, en el cibergoth lo que ocurre es que los colores que más se llaman la atención son colores neón. Bueno, pues digamos que esta chica usa esos colores pero sin ser tonos neón, es decir, colores pastel, ¿no? El verde pastel, que el verde neón es súper común en el cibergoth, igual que el azul y el rosa, pero ella lo utiliza en tonos pastel con la apariencia, digamos, con los elementos del cibergoth. ¿Y cómo sabes si tú eres parte de este subestilo? Pues es bastante fácil. Si a ti el maquillaje te gusta con tonos pastel, obviamente sobre todo blanco y azul, ¿no? Pero que sea un maquillaje muy brillante. Muy brillante me refiero a que contiene mucho iluminador, purpurina, la pedrería que se utiliza para maquillaje, obviamente los ahumados, porque el ahumado es como el sota caballo y rey del maquillaje gótico. Si te gusta este tipo de maquillaje muy brillante, muy pastel, muy clarito, pues entonces sí, evidentemente este sería su estilo. También obviamente si te gusta mezclar elementos del cibergoth, pero digamos que con los colores del pastel goth. Como te digo, si a lo mejor eres un fanático del cibergoth y del pastel goth y no has encontrado como tu sitio porque no has encontrado una cosa intermedia, el Bubble Goth sería tu estilo. El estilo de música de este subestilo no sería el rock, ni el dark wave, ni siquiera el metal. Siempre lo digo, en los subestilos no te tienes que cerrar, porque seas gótico no tienes que escuchar solo rock gótico ni dark wave. Puedes escuchar metal, muchos tipos de metal y muchos tipos de rock, no tienes que cerrarte a uno solo. Es cierto que en este subestilo, como os digo, era un subestilo que le gustó mucho a los más jovencitos, que no están tan puestos en la música o que no les llama quizás tanto la atención lo que es el rock gótico y demás, que yo, bueno, ahora diré mi opinión al respecto de este subestilo. La cuestión es que el tipo de música sería un pop y techno que, digamos, tenga una temática morbosa, oscura, lúgubre, de ese estilo, pero que sin que llegara a ser música rock gótica en sí. Obviamente te pueden gustar los dos tipos de música, tanto el estilo de música de este subestilo como el rock y el dark wave y el metal gothic y todo el tipo de música que tienen los subestilos góticos. Por supuesto, la forma de vestir, ya te lo he dicho, si te gusta el cibergoth y el pastel goth, una mezcla de ambos es tu subestilo. Tengo que decir que en este subestilo lo que se pretende es que de las cosas, digamos, excéntricas, morbosillas, algo feas en sí, ¿no? Porque digamos que una calavera
o sea, sí, la puedes dibujar de forma que parece new cute, pero no lo va a ser, ¿vale? En este subestilo sí se intentan que todos los elementos de la subcultura gótica sean como tiernos, bonitos, afables, ¿sabes? En plan super cute. Y obviamente si te gusta muchísimo salirte de la norma, llevar la contraria, ser excéntrico, este es tu subestilo. Habrá mucha gente que diga que este subestilo no es parte de la subcultura gótica, sin embargo hay muchísimos góticos que les encanta este subestilo. Y tengo que decir que a mí me parece bien, está bien que te guste la temática de las canciones más oscura y tal, siempre y cuando te sigas apoyando en la música de la subcultura gótica, porque si realmente te gusta el pop, no le veo sentido a que seas gótico, sinceramente, denomínate de otra manera, pero gótico no. Ahora bien, si tú me dices que te gusta el pop y el techno oscuro, estridente, extravagante, además de gustarte el rock gótico y demás, pues sí, digamos que será un complemento de lo que es la subcultura, ¿no? Entonces sí lo vería bien. Es como el medieval, ¿no? Que se lleva la música como más épica y en sí la música épica medieval no sería de la subcultura gótica. Sin embargo, cada subestilo, como que aparte de la música genérica, como os digo, sería el dark wave, el rock gótico y el metal gótico, pues obviamente a ti te puede gustar otro tipo de música y entonces encajarías con ese subestilo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Solo me queda decirte que te pases por la cajita de información, quizás encuentres algo que te gusta, que me sigas por mi canal secundario de cocina, cocino bastante bien la verdad, y que me comentes, que los comentarios me dan la vida y aparte de darme la vida se crea feed en el vídeo. Dime si conocías este subestilo porque sé que muy poca gente lo conoce. Es muy bonito de ver, ¿eh? Tengo que decir que las chicas que lo llevan, o sea, es como si fueran hadas góticas súper extravagantes, es precioso de ver, en serio. Yo lo vi en el World God Day y ya lo había visto otras veces en otros sitios que he ido de pubs góticos y demás. Y es súper bonito de ver, en serio. Yo no lo veo nada práctico ni cómodo, pero es verdad que verlo es precioso de ver. También te digo que me regales un pedazo de me gusta para que yo sepa que te mola este contenido y que también me sigas por mis redes sociales. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.